Bueno, vamos a ir dando inicio mientras se conectan las demás personas. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio de actualización profesional. Solicito amablemente, mientras se desarrolla la charla, mantener silenciados los micrófonos para evitar interferencias y asimismo les recuerdo que las personas que deseen realizar preguntas a la facilitadora pueden escribirlas en el chat o también activar la función de levantar la mano para cederles la palabra. Entonces, para dar inicio a este espacio, le cedo la palabra a Sara Meneses, psicóloga y especialista en psicología de los cuidados paliativos de la Universidad de San Buenaventura. Bienvenida, Sara. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, gracias por este espacio, bien interesante porque es un tema que poco de él nos hablan en la academia y es bastante bonito e interesante. Déjame comparto la pantalla. Sara, qué pena, de pronto si le puede subir un poquito el volumen que se oye bajo. Voy a tratar entonces de hablar más duro, ahí está mejor. Sí, mejor. Listo, déjame, listo. Vale. Entonces, como bien decían, la charla de hoy, la cátedra está relacionada con esto del rol del psicólogo en los cuidados paliativos. Yo soy egresada de la San Buenaventura de la especialización, me desempeño en el área laboral con el equipo de Keralty en la ciudad de Medellín, Clínica Colsanitas, apoyando en el equipo de cuidado paliativo domiciliario. Entonces doy un poco de contexto porque esto que vamos a conversar el día de hoy, pues es lo que está en la teoría, pero es lo que está sobre todo en la práctica diaria. Para empezar, vamos a conversar un poco de qué es esto del cuidado paliativo. Primero contarles que el cuidado paliativo surge por allá en los años 60 en Londres, Inglaterra, y surge como un movimiento, personas que estaban con enfermedades graves, no susceptibles a tratamientos curativos, y sus familiares que estaban buscando mejorar la calidad de vida o mejorar las condiciones que tenían en estos procesos de enfermedad. Allí surge en 1967 el primer hospice del que se tiene como registro, y este hospice, los hospices son unas casas a las que las personas iban a vivir como el proceso final de su enfermedad, y logran identificar en este hospice eh, que logrando controlar los síntomas, controlando el dolor, se podía aliviar y mitigar el sufrimiento físico, pero que además el sufrimiento existencial, emocional, social y familiar también eran un aspecto importante. Entonces, vamos a ver aquí, lo voy a comentar en un momento, la importancia de ese equipo y de esta multidisciplina en la que nos desarrollamos, porque todos somos un equipo en el que lo que hace el uno es sumamente importante. El origen etimológico de la palabra paliativo es el pallium, que viene del latín y nos traduce manto o cubierta, y hace alusión a el acto de aliviar el sufrimiento, ¿sí? El cuidado paliativo nos habla Ferreira López y Melo en el 2011 y nos dan esta definición. Entonces, como les decía, es una práctica multidisciplinaria. Tenemos ese objetivo de mejorar la calidad de vida, dar vida con calidad incluso al final, desde un proceso de enfermedad que no es susceptible a un tratamiento curativo, eh, y a la familia, que es sumamente importante. El fin de nosotros es que esa atención integre todas las dimensiones del ser, es decir, la parte, y ya lo vamos a ver, biológica, psicológica, social, familiar y espiritual, con el objetivo de mitigar ese sufrimiento, pero también prevenirlo. Vamos a estar de alguna manera en cuidado paliativo atravesados por el sufrimiento, va a ser algo que va a estar presente, eh, porque el sufrimiento llega, y ahorita lo desarrollo con mayor amplitud, pero llega en el momento en el que hay un diagnóstico catastrófico, como lo es una enfermedad no curativa. Quiero acotar que
que los cuidados paliativos no son solamente para adultos mayores o en el ciclo de la vejez, en el ciclo evolutivo de la vejez, porque a veces tenemos como la creencia de que es en este ciclo evolutivo donde aplica, y no, el cuidado paliativo aplica para cualquier persona que tenga una enfermedad catastrófica y su familia. Este es nuestro modelo de atención. Nuestro enfoque desde la psicología es la psicología de la salud. El modelo de atención es un modelo biológico, psicológico, social y espiritual. ¿Sí? Somos un equipo grande, a veces uno cree que son pequeños y que es el médico y las enfermeras, pero por ejemplo en la parte física hay un equipo muy grande, nutricionistas, quiroprácticos, salud ocupacional, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, y todos estamos conectados y comunicados constantemente porque no podemos descuidar ninguna de estas dimensiones del ser. La parte psicológica acompañamos nosotros, los psicólogos, y ya vamos a desarrollar con mayor amplitud qué es lo que hacemos. La parte social se encuentran los compañeros y compañeras de trabajo social, acompañando ahí las dinámicas de cuidado de la familia y previniendo la claudicación en los cuidadores. Y en el espiritual, en la dimensión espiritual, está el counselor o el asesor espiritual. Los autores Ferreira López y Melo en el 2011 nos decían que el cuidado paliativo se constituye en una base holística, y básicamente esta es la base holística de la que ellos nos hablaban. Esta base holística, ¿qué propósito tiene? Poder identificar y atender cualquier problemática en cualquier dimensión del ser que se presente durante un proceso de enfermedad, poder atenderlo, intervenirlo y prevenir pues que vaya a aparecer ese sufrimiento, o que si está el sufrimiento en el momento podamos abordarlo integralmente. Bueno, nuestras funciones en cuidado paliativo de los psicólogos pueden ir en varias vías. Está la vía individual, ya sea con el paciente, ya sea uno a uno con los integrantes de su familia. Puede ser también en una vía grupal familiar. A veces hay que hacer intervenciones, por ejemplo, en duelo anticipados con el grupo familiar. Comunitaria, en ocasiones también hacemos intervenciones comunitarias e institucional. Hacemos entonces valoraciones psicológicas, identificamos las necesidades, hacemos un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica, planteamos cuál es nuestro plan de intervención o de tratamiento, brindamos asesorías a los pacientes, a los familiares, al núcleo cercano. Actuamos también en la prevención y promoción de la salud, porque el cuidado paliativo no solo es al final, que eso a veces también es como un pensamiento que se tiene del tema, y no solo es al final, se puede acompañar tempranamente desde la identificación de una enfermedad avanzada, catastrófica, pero que está, digamos, en unas fases tempranas y que podemos hacer muchísimo ahí. Acompañamos en la investigación y en la enseñanza también. Nosotros como psicólogos dentro de un equipo de cuidado paliativo y con las familias y los pacientes, tratamos de promover constantemente lo que es la relación de ayuda y la humanización hospitalaria. ¿Y qué es esto de la relación de ayuda? Es esa relación o ese vínculo de confianza que se hace entre el paciente, la familia y el equipo. Salimos de esa visión paternalista de la academia, tanto los médicos, por ejemplo, y en el área de la salud, y nosotros como los que tenemos ese conocimiento y estamos aquí en una relación vertical en la que proponemos, decimos cómo, cuándo, dónde, qué hacer, y damos indicaciones y el otro debe responder a ellas. Nosotros nos salimos de eso y lo que hacemos es ubicarnos en una relación horizontal, una relación en la que tenemos un conocimiento, pero lo que queremos es acompañar a ese otro en esta experiencia y guiarlo y orientarlo al paso del otro. Y ya ahorita profundizo pues en esto. No es psicoterapia, no hacemos psicoterapia en cuidado paliativo. Nosotros tenemos como propósito, y en la medida de lo posible, pues como mejorar ese bienestar psicológico del paciente y del entorno familiar. Hay aspectos que surgen en el momento y hay que tratarlos en el momento, pero con el objetivo de este bienestar psicológico, de lo que es el proceso de la enfermedad, lo que nos vamos a enfrentar a futuro, pero no hacemos psicoterapia. El apoyo y no abandono. Melo
y Meneses nos decían que el apoyo y no abandono es como la base de la intervención en cuidado paliativo. ¿Qué es esto? Apoyar, acompañar y no abandonar. Apoyamos en las buenas, yo le digo a los pacientes, cuando por ejemplo hay etapas de negación, entonces te voy a acompañar en las buenas y te voy a acompañar en las que no sean tan buenas, en los momentos difíciles, y es eso, no abandonarlos. En esa relación de ayuda, entonces, si a mí un paciente me escribe o me llaman dentro de los horarios correspondientes, pues no me voy a enojar por esto. Hay una relación de ayuda, hay una necesidad del otro por ser ayudado y nosotros pues de cumplir un poco con esa relación y con ese vínculo de confianza que se ha establecido. Cuando esto se rompe, cuando el vínculo de la relación de ayuda se rompe, es muy complejo hacer una buena intervención, porque digamos que es la base, como lo decían estos autores, es una base dentro del cuidado paliativo. Si van surgiendo dudas, me las van poniendo ahí en el chat y ahorita las revisamos en conjunto. Tenemos un abordaje con el equipo en promoviendo ese autocuidado, identificando necesidades, previniendo el burnout o previniendo el síndrome de fatiga por compasión. Entonces estamos atentos a cómo está funcionando nuestro equipo, si se están presentando algunas situaciones que nos hablen de que alguno de nuestros compañeros está claudicando, hacemos el acompañamiento que se requiera. Nosotros, por ejemplo, en el equipo de Colsanitas lo que hacemos es unas actividades mensuales en las que todo el equipo se incluye y tratamos de que ese espacio sea un espacio de salirnos de este rol de acompañantes, de cuidadores, de los que están ahí presentes y nos enseñamos un poco a cómo cuidarnos. Y ahí pues también no lo pongo, pero es el llamado al autocuidado, porque pues, de alguna manera organizamos y estamos pendientes del equipo en estos aspectos, pero también la necesidad pues como del cuidado personal y de los propios recursos que tengamos en nuestros procesos personales. Promovemos la adherencia al tratamiento en 2 vías, paciente, familia. Eh, ¿Cómo así? La adherencia al tratamiento es que el paciente pueda cumplir con como con esa propuesta terapéutica, no desde lo psicológico, sino terapéutica como tal, desde el equipo de cuidado paliativo. Entonces, un paciente que a veces, o la familia incluso, a veces pueden haber creencias en cuanto al tratamiento como los opioides, por ejemplo, y muy reacios como esa propuesta que se les da para tratar síntomas, no solo el dolor, síntomas como disnea, la sensación de asfixia o el delirium. Entonces, promovemos que tanto el paciente pueda lograr integrar esta propuesta que se le está haciendo, para qué es este medicamento, cuál es el objetivo que tiene dentro de su afrontamiento, que pueda comprender que pues esta propuesta es algo que en la relación de ayuda pues vamos a brindar la posibilidad de que se sienta un poco mejor. Por eso les decía que la relación de ayuda es muy importante, porque si un paciente y la familia no confían en el equipo, pues cuando llegamos a hablar de ciertos medicamentos que los ponen, por ejemplo, somnolientos, se pueden mostrar muy reacios y no cumplirlo, y entonces puede aparecer el sufrimiento físico por síntomas de poco control. También facilitamos junto al paciente y a la familia el procesamiento de las dificultades ante el miedo y la muerte, que suele ser algo constante. Hay momentos de tregua, hay momentos en los que la persona no está tan centrada en ese miedo a la muerte y al dolor, pero usualmente se están centrando en la enfermedad. Entonces vamos procesando con ellos todo esto que va surgiendo mentalmente, emocionalmente, familiarmente, para que puedan transitar un poco de esas emociones y de esto que están procesando y lo logren procesar de una manera adaptativa, ¿sí? El miedo a la muerte, esto daría para otra charla, pero el miedo a la muerte surge en los últimos siglos por cuestiones culturales y muy ligadas a la religión, pero logrando trascender eso se logra mitigar ese miedo, o que incluso el miedo no esté. A veces nos encontramos con pacientes que tienen muchísimo miedo a la muerte, pero son muy tolerantes al dolor, no le tienen tanto miedo al dolor. Y a veces nos encontramos con lo inverso, nos encontramos pacientes que no tienen un buen manejo del dolor, es decir, la percepción o la capacidad de afrontamiento ante una sensación del dolor es bastante fuerte, pero que no le tienen miedo de la muerte. Entonces, bueno, los vamos acompañando.
aquí les voy a presentar un poco esto que acompañamos desde la intervención. Pongo aquí como el enigma existencial, bastante interesante porque es la dificultad que tenemos los seres humanos de aceptar esto de la muerte desde el dinamismo psíquico. ¿Cómo así? Somos capaces de alguna manera de racionalmente identificar el tema de la muerte. Sabemos que nos vamos a morir algún día. Si nos dan un diagnóstico, podemos decir, sí, yo sé que esto es un diagnóstico difícil, es grave. Puedo decir, sí, yo sé que me voy a morir, pero en lo afectivo nos negamos a esto. Hay un autor, Warning, es un autor muy conocido en lo que es el trabajo del duelo, y en uno de sus libros que habla del tratamiento del duelo, él expresa un poco esto. Él dice, el ser humano puede desde lo racional comprender el tema de la muerte, pero encontrarse en un estado en el que emocionalmente no lo haya integrado, y uno lo ve un poco en la negación cuando se patina en ella, eh, decir, sí, yo sé que estoy enfermo, yo sé que esto es, voy a poner el ejemplo de un cáncer, pero desde lo emocional y desde lo afectivo no hay una aceptación de esto. Entonces empiezan a aparecer síntomas desde lo emocional, desde lo psicológico. Uno de los ejemplos, yo creo que para representar este enigma existencial y esa dificultad del dinamismo psíquico en aceptar la muerte, es, por ejemplo, esa necesidad de perpetuarnos incluso desde la creencia. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando buscamos hablar del más allá, creer en la vida eterna, creer en la reencarnación o dejar un legado, por ejemplo, familiar, esa perpetuidad del yo. En esto los acompañamos en esa integración desde lo racional, pero también llevarlo emocional, y vamos acompañándolos en el cuando hay tiempo, en el tiempo que requiera. A veces nos encontramos con que no hay mucho tiempo porque la enfermedad va a mil, eh, o porque la enfermedad empieza a generar un deterioro cognitivo y de los estados de conciencia que se vuelve muy complicado. Entonces, eh, la idea es poder hacer esto y poderlo acompañar de una manera clara con ellos, consciente, que ellos vayan transitando y llevando desde lo racional también a lo emocional. El sufrimiento, como les decía por allí en un comienzo, es transversal al cuidado paliativo. Chapman y Gravin nos dan esta definición del sufrimiento, pero lo definimos así: este estado cognitivo, pensamientos a mil, pensando todo el tiempo en lo que estoy viviendo, en el no ser capaz, en lo catastrófico del asunto, en lo inevitable, en lo temeroso, y también desde lo afectivo, con esa emoción que me puede estar generando esto que estoy pensando. Se caracteriza entonces por sensaciones de encontrarnos amenazados, de que esa integridad se encuentre amenazada. ¿Y qué más amenaza, por ejemplo, pues que una enfermedad catastrófica? El sentimiento de impotencia también es una de las características, que no puedo hacer ante esta amenaza, y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales. Es como no encontrar qué hacer ante lo que está pasando. El director de una clínica en una charla decía que se llama Coldo Martínez, y Coldo Martínez decía que él lograba identificar 3 vías del sufrimiento y nos hablaba del autoabandono, el aislamiento y la pérdida del sentido. Entonces decía que cuando una persona se ubica en una de estas puede empezar a sufrir, pero que cuando está ubicada en las tres, pues el sufrimiento existencial es bastante amplio. Con el sufrimiento es importante reconocer que no solo es el sufrimiento físico, y que el sufrimiento físico no solo se da por el dolor. El sufrimiento y el dolor son interpretados por el ser humano que lo está viviendo, pero y por la familia que lo está acompañando, eh, y se presenta cuando el dolor está fuera de control, ¿sí? Entonces es un dolor que está constante, que está latente, que no da tregua, que está permanente. Ahí es cuando hablamos de sufrimiento, ¿sí? Eh, Sufrimiento y dolor subjetivos, pero cuando es constante y está permanente todo el tiempo, estamos hablando de sufrimiento. Y ese dolor constante que se vuelve sufrimiento, pues no solo es físico, ¿sí? Y no solo es dolor como tal, la sensación del dolor, pueden haber otros síntomas, pueden haber síntomas
respiratorios como la disnea, la exacerbación de la disnea es bastante compleja, o un delirium hipoactivo, que es todo el tiempo la persona muy activa y con sensaciones de angustia y delirium visual de que está pasando situaciones en las que está en peligro, pues esto altera demasiado a las personas y hay que controlarlo, hay que abordarlo, hay que darle pues como la intervención necesaria desde lo físico, pero también desde lo que hacemos. Voy a poner ejemplos. En un estado de exacerbación con la disnea, eh, digamos que médicamente se puede controlar con los medicamentos que son, el médico se encarga de esto, y no me va a entrar en los medicamentos, pero por ejemplo, si hay una exacerbación de una disnea, la persona está con la sensación de angustia todo el tiempo, de asfixia, perdón, y aparte aparece un síntoma psicológico que es la ansiedad, y una ansiedad no controlada a su vez va a causar que este episodio pues aumente. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí ¿qué hacemos? Psicoeducar a la persona, esto sobre todo cuando hay enfermedades respiratorias y pulmonares, en técnicas de respiración. A la familia la entrenamos también para que logren acompañar esos episodios, entonces que puedan afrontar de una manera adaptativa una exacerbación en la que la persona se está asfixiando. Y identificamos también, esto me pasó hace poco, identificar quién de la familia está un poco más preparado para esto y quién realmente no está muy preparado, y orientarle. Yo no le voy a decir tú no estás preparado, pero se puede hacer en el ejercicio que la persona reconozca que ante la situación su reacción y su respuesta de afrontamiento pone al paciente peor en cuanto al síntoma. Vencer ese sufrimiento, no hablamos de vencerlo, de eliminarlo, lo que tratamos es de mitigarlo, y del sufrimiento existencial propiamente, pues lo que tratamos es de resignificarlo, de que esa persona, y Víctor Frank aquí nos da como muchas bases desde la logoterapia, nos da las bases para ayudarle a resignificar o a encontrarle un sentido, eh, o hacer lo que llamarían en la psicología cognitiva conductual una resignificación, una reestructuración cognitiva de esto que estoy pensando. Entonces la idea es eso, darle un sentido a esto que estoy viviendo, desde que se pueda, desde que haya el tiempo, y que el equipo comparta pues y podamos hacerlo todos. Las necesidades espirituales, este tema me encanta porque no nos hablan de esto jamás en la academia. Si poco nos hablan del cuidado paliativo, pues de las necesidades espirituales menos. Y ahí es donde Víctor Frank, digamos que para nosotros como psicólogos nos da unas herramientas muy valiosas en cuanto a esa búsqueda del sentido de vida y del sufrimiento, porque los acompañamos en eso y orientamos en esa resignificación sobre el sentido de la muerte. Pero nosotros trabajamos allí en conjunto con el counselor o el asesor espiritual. Nosotros identificamos necesidades espirituales, hay algunas que las debemos incluso abordar en ocasiones porque si se presenta algo y estamos, digamos, a contrarreloj, esta persona puede fallecer pronto o estar entrando en un estado en el que no está muy orientado, pues, y se presenta en el momento, es muy complejo yo decir, espérate que venga el counselor o el asesor espiritual. Hay ciertos abordajes que podemos realizar, pero quien profundiza es el counselor. Nosotros no profundizamos, respetamos, y nosotros nos respetamos mucho el equipo como los roles y las funciones que tenemos, pero hay situaciones en las que se presentan y pues son necesarias. Yo les cuento una experiencia. Alguna vez tuve una paciente que estaba en cama, estaba hablando muy poco, pero tenía gestos de angustia, y al indagar un poco desde el lenguaje de signos de silencio, que básicamente es hacer preguntas y que puedan responder ya sea con los ojos o con contacto, empiezo a hacer preguntas para identificar ese gesto de angustia que era. Entonces, indago por si dolor físico, no lo había, indago por si sensación de pronto de asfixia, no lo había, y empiezo a indagar, y esta pacientica lo que tenía era una necesidad de orar, pero estaba entrando en la fase final, no había como mucho tiempo de que el counselor llegara, y la respuesta mía en ese momento fue orar con ella. Es con la única que me ha pasado, pero esto es para mostrarles como un ejemplo de lo que pudiese pasar dentro de las necesidades espirituales. El New Palace, que es como el manual que nos rige a nosotros en Keralty, en cuidado paliativo, nos habla de varias necesidades espirituales. Nos habla, por ejemplo, de la necesidad de sentirse amado, de dar amor,
de releer la vida, de dar un sentido, como lo trabaja Víctor Frank, del sentido de la situación o de la experiencia, una necesidad de conexión, una necesidad de trascendencia, ¿sí? Por ejemplo, esta necesidad de la paciente era una necesidad de conexión. Entonces, bueno, lo abordamos un poco. Y ya otras necesidades que sean de culpa, por ejemplo, cuando hay necesidad de perdonar o ser perdonado, digamos que desde lo psicológico lo podemos abordar con el pensamiento que está pensando, qué ideas tiene sobre esto, qué percepción tiene sobre esta culpa, pero también entonces el Conselur profundiza desde su dimensión espiritual y desde esa creencia el otro que está creyendo de la dimensión espiritual de esto que es la culpa. Aquí es súper importante que no se me pase que las necesidades espirituales no tienen que ver con las necesidades religiosas, son dos aspectos diferentes. Por la cultura a veces van muy de la mano, hay personas que son creyentes, católicas, cristianas, evangélicas, y digamos que construyen su dimensión espiritual desde la creencia, pero incluso personas que son, por ejemplo, ateas o agnósticas, pueden tener una vida espiritual sin creer propiamente en un Dios. Entonces, es importante diferenciar eso. El acompañamiento religioso es, por ejemplo, cuando a veces dicen, quiero que me pongan los santos óleos o quiero que venga el Padre para confesarme, pero las necesidades espirituales es un poco lo que les acabo de mencionar y dar estos ejemplos. Como les nombraba Víctor Frank, quise poner esto aquí porque me parece, este llamado que nos hace me parece sumamente valioso a los médicos, y yo integraría ahí a cualquier persona que esté en el área de salud, en esos cuidados físicos. Es un llamado a pensar en que el ejercicio no solo se trata de tratar la enfermedad, sino al ser humano que está ahí. Y a los psicólogos nos llama a entender que a los hombres es necesario acompañarlos no solo en el proceso de aprender a vivir, que es un poco lo que hacemos desde otras áreas de la psicología, otros roles, sino que también los acompañamos en ese proceso de aprender a morir, ayudarlos a encontrar un sentido de la muerte y del sufrimiento. Y lo quise como resaltar porque básicamente es un poco lo que hacemos en cuidado paliativo. Momentos de la enfermedad. Cuando pongo aquí momentos de la enfermedad, aclaro que no son los momentos que se presentan dentro de la enfermedad estos que están aquí, sino que acompañamos en los diferentes momentos que la enfermedad pueda presentar. Cualquier enfermedad catastrófica. ¿Por qué lo digo? Porque también asociamos que puede ser un cáncer, puede ser otro tipo de enfermedades respiratorias, neurológicas, demencias, por ejemplo. Es bien interesante el acompañamiento dentro de las demencias cuando ya están en una fase terminal, las esclerosis como el ELA, por ejemplo, que también son tan complejas. Entonces, los momentos que se puede vivir los vamos acompañando. Y aquí les decía por allá al inicio que vamos un poco al ritmo del paciente, desde que se pueda y haya el tiempo, pero tampoco transgredimos si el otro no quiere hablar, por ejemplo, de la enfermedad. Nosotros no vamos a transgredir el deseo y la voluntad del otro. ¿Qué se puede presentar? Por ejemplo, la negación. Como no es posible que yo me vaya a morir o que yo esté enfermo, yo me voy a curar, yo me estoy tomando esto porque esto me dijeron que servía para curarme, y a veces se patina mucho en estos estados de negación. Puede aparecer la culpa de sí mismo, decir por qué me descuidé, por qué no hice aquello, por qué no fui al médico cuando debía, por qué no fui cuando estaba sintiendo como tal sensación. La culpa a Dios o a ese ser superior, culpa a los servicios de salud, y esto a veces de los servicios de salud raya mucho con la rabia. Entonces a veces hay rabia con los equipos, incluso con los que van a ir a ayudar en esta etapa de la enfermedad, o rabia con Dios, rabia con la familia, con el mundo, con el otro porque está aliviado y porque esta enfermedad me dio fue a mí, no a esta otra persona. Entonces puede aparecer también el miedo, que está constante. El miedo, yo creería que es una de las emociones básicas que está más presente durante el proceso de la enfermedad, y entonces podemos identificar miedo al dolor, miedo a morir, y este miedo a morir no solo a morir desde el que va a pasar allá a lo desconocido, sino en ese miedo en el momento de la muerte, cómo yo voy a morir, si yo voy a sufrir cuando vaya a morir. Ahí la relación de ayuda es súper importante. ¿Por qué?
porque si el paciente confía en que este equipo va a hacer lo que sea necesario para que no haya sufrimiento, pues va a generar una sensación de tranquilidad, de yo puedo confiar que en el momento en el que esté, estas personas que están aquí me van a ayudar. Negociación, hacer treguas, pactos, esa búsqueda de prolongar la vida, de negociar con un ser divino, con un ser superior, porque nos den más tiempo. Es importante que esto no es lineal, no es que vamos pasando de un momento de negación a la culpa y luego a la rabia, sino que podemos estar en varios incluso y estar en algo cíclico y transitando del uno al otro. Eh, es muy gratificante cuando logramos acompañar un proceso en el que al final ya no aparece el miedo, ni la culpa, ni la rabia, sino que se llega precisamente a la aceptación, que es como, digamos, el ideal que tuviéramos, como que quisiéramos que todos pudieran llegar al final desde ese estado. El abordaje que hacemos, un poco en esto que aparece aquí, sentimientos, digamos que es para visualizarles a ustedes lo que aparece un poco desde lo emocional y desde lo psicológico. Pueden aparecer sentimientos asociados a esa pérdida de la vitalidad, de la autonomía, sentimientos de soledad, de desesperanza. Puede aparecer la depresión, que estamos evaluando, y por ejemplo cuando hay solicitudes de eutanasia, pues tenemos que evaluar que no haya depresión, que no haya desesperanza, que la persona no esté tomando esta decisión por estos motivos, porque esté sesgado por un episodio depresivo. La ansiedad también, a veces se presentan personas que tienen un trastorno base psicológico como la ansiedad o la depresión, y pues hay que hacerles el acompañamiento y la intervención constante en el que no, si generan un episodio de depresivo o una crisis de ansiedad, pues lo podamos atender en conjunto con el equipo, con el médico. A veces hay que remitir a psiquiatría, pero estamos ahí acompañando, evaluando, proponiendo intervenciones, interviniendo y constantemente. Pueden surgir preocupaciones emergentes respecto a la muerte, la enfermedad, qué va a pasar con la familia, cómo va a progresar esta enfermedad, y vamos acompañando también, y esto entra dentro de los momentos de la enfermedad, acompañamos esas preocupaciones que vayan emergiendo. La entrevista es muy valiosa, y cuando hay tiempo de hacer la entrevista como técnica y promover esa capacidad introspectiva en el otro es muy valioso. A veces no hay mucho tiempo, entonces vamos a intervenir pues esto que vaya surgiendo. Identificamos y fortalecemos esos recursos adaptativos del paciente, esas estrategias de afrontamiento adaptativas, tratamos de fortalecerlas, y de que esas que no son tan adaptativas, pues él las puede identificar y logre hacer como ese clic, ese insight de que esto que está viviendo o esta manera de afrontar pues tiene que ver mucho con las respuestas que tiene ante las situaciones difíciles, y desde ahí construir pues con él como nuevas o fortalecer esas estrategias que tiene, que identifique otras posibilidades. Identificamos las emociones, los sentimientos, las ideas, los pensamientos generadores de sufrimiento, el estrés, esos mecanismos de defensa desadaptativos. En todo eso estamos interviniendo constantemente pues, en el día a día con el paciente y con la familia. Abordamos también, una de nuestras técnicas después, la psicoeducación a los pacientes y a los familiares. La psicoeducación es muy útil, por ejemplo, cuando les contaba ese caso de si se presenta una enfermedad respiratoria, entonces yo como psicoeduco a la familia y al paciente para que genere como esas estrategias de manejo emocional y del manejo de la situación, y estrategias de afrontamiento, no psicológica, sino afrontamiento ante el momento. Entonces, aquí, por ejemplo, con la ansiedad son súper útiles los ejercicios de relajación o de respiración. Eso entra dentro de la psicoeducación. O, por ejemplo, cuando hay demencias con la familia, ¿qué es la demencia? ¿Cuál es el tipo de demencia que hay? ¿Cuál es la diferencia entre esta demencia y otras? Físicamente, pero también en la parte cognitiva y neurológica. Los vamos orientando porque a veces hay mucho desconocimiento. Es como, sé que es un Alzheimer, pero
sé el diagnóstico, más no sé qué es lo que genera un Alzheimer, no sé cuáles son las fases, los momentos, no sé qué es lo que genera físicamente, mentalmente, como en el comportamiento y en la emoción del otro. Entonces los vamos orientando en eso, que vayan identificando que si un paciente con una demencia está dejando de comer y que empieza a fallar la deglución, pues los vamos educando un poco en qué es esta enfermedad y lo que va generando, teniendo en cuenta el afrontamiento de ese familiar o de esa familia, y teniendo en cuenta también pues la capacidad de recibir la información. No es que le vamos a soltar la información así, sino que vamos orientando. Entonces aquí es mucho como eh, la, la perspicia del psicólogo de ir acompañando a ese otro que puede estar en negación, pero necesitamos darle la información, ¿sí? Por ejemplo, facilitamos la comunicación entre la familia, el paciente y el equipo. Eh, Esto es un acompañamiento definitivamente integral. Yo a veces, y sé que los compañeros también miramos y evaluamos si hay dolor, si hay poco control de síntomas físicos, pero por ejemplo a mí el médico a veces me llama y me dice, Saris, ve, identifique esto desde lo psicológico, creo que el paciente está como muy triste, ¿sí? En sus términos, y bueno, hay que ir a orientar y a hacer la intervención, pero a veces el paciente pues tiene ciertos sentires respecto a la familia y vamos acompañando a esa familia en cómo acompañar al paciente. Como así un ejemplo cortico, una persona con sentimientos de soledad y de abandono, entonces puede que la familia esté muy presente, pero tal vez las maneras o las formas de expresar ese acompañamiento o ese ayuda o ese estar ahí, pues el paciente no los está interpretando de una manera positiva. Entonces, acompañamos al paciente en esa identificación de lo que él está evaluando o valorando como que no es un acompañamiento, pero miramos también con la familia cómo podemos hacer sentir a este paciente acompañado. Y a su vez, pues con el equipo de nosotros, con el equipo de cuidado paliativo. También acompañamos al paciente en esa resolución de asuntos pendientes, lo que falta, desde lo que tiene que ver con el perdón, la culpa, pero también qué le puede, y lo hablábamos ahorita en las preocupaciones que emergen, a veces surgen preocupaciones de tipo económico, temas pendientes con algunas personas. Entonces, por ejemplo, cuando es de tipo económico, sí, trabajo social pues acompaña mucho ahí como con la orientación de quienes le pueden ayudar en estos aspectos. Pero cuando son, por ejemplo, resoluciones con personas, vínculos que no estaban muy sanos, situaciones dolorosas del pasado que quedaron ahí, pues acompañamos en proponer y que la persona pueda tal vez valorar que este tiempo que tienen, pues puede ser un tiempo para algo más. Voy a presentarles aquí como un caso y ya pasamos a responder preguntas. Este caso fue de un paciente masculino de 78 años de edad, un diagnóstico de Parkinson terminal, una falla cardíaca, presentaba constantemente sensación de disnea y la asfixia, postrado en cama y percepción de poco control del dolor. Esta percepción de poco control de dolor va a ir muy relacionado a algo que pasaba aquí en la familia, que ya lo voy a expresar, pero para que lo tengamos en cuenta. Digamos que desde lo psicológico, yo con este paciente logré estar 2 meses solamente. Cuando lo encuentro en este estado, desmoralizado, sentimientos de desesperanza, sentimientos de minusvalía. El DAM es el deseo de adelantar muerte. Él no hablaba propiamente de la eutanasia, pero tenía una ideación suicida muy marcada, que yo estoy segura de que si este paciente no hubiese estado postrado en cama, muy posiblemente si hubiese tenido un intento suicida. Era muy marcado el deseo de morir sin expresar la eutanasia. Había una alta carga emocional, la habilidad emocional constante, percepción de sufrimiento. Por aquí nos vamos y enseguida tocamos lo familiar, a una pérdida del sentido de vida bastante evidente, necesidades de perdonarse a sí mismo y búsqueda del sentido de la experiencia del sufrimiento. Y les pongo este caso porque, por ejemplo, es muy interesante que desde lo espiritual este paciente era agnóstico, él no creía en Dios, pero se logra abordar desde lo espiritual estos aspectos y él le da una sentida a esta experiencia del sufrimiento. Ya les voy a contar bien. En lo sociofamiliar, pues la esposa con altos niveles de angustia y de ansiedad, unas estrategias de afrontamiento desadaptativas, antecedentes de un duelo complicado que incluso estaba haciendo durante el proceso
del último año del paciente, y una dificultad con la adherencia al tratamiento por las creencias relacionadas que tenía con los opioides. Entonces, por eso esta poca percepción del control de dolor del paciente, porque digamos que la propuesta con la medicación, pues la esposa no la cumplía porque creía que es que iba a estar muy dormido todo el tiempo, y el paciente pues lo que hacía es que usualmente estaba somnoliento, pero con sensación de dolor y somnoliento porque el propio proceso de la enfermedad pues lo llevaba un poco a este estado. El paciente comía muy poco ya en su último ciclo, en esos 2 meses que yo logré hacer la intervención. Entonces aquí, cuando hay un deseo de adelantar muerte para no dejarlo pasar, que es esa solicitud expresa de eutanasia, nosotros también tenemos ahí un rol importante. Con el médico es quien activa la ruta, pero nosotros los psicólogos dentro del equipo lo que hacemos es, primero, hay que hacer una evaluación de que el paciente tenga la capacidad ejecutiva de tomar decisiones. Hacemos una valoración de que no vaya a estar deprimido. Medimos con una escala, con la escala, el test Beck, medimos que no vaya a haber depresión, y también medimos el sufrimiento existencial, perdón, espiritual, que va muy ligado al sufrimiento existencial. En estos casos de eutanasia o deseo de adelantar muerte pues expresos, ya se hace como con el equipo, se remite al protocolo que se tiene pues para activación de la ruta de eutanasia, pero antes de eso tenemos que haber hecho una intervención, haber explicado cuál es el propósito del equipo, haber logrado estar con ellos y acompañando en la intervención propia que tenemos. Con el paciente este caso fue muy bonito porque digamos que estos sentimientos de minusvalía pues tienen que ver con que estaba en cama y ya no podía hacer absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Se logra intervenir muy unido pues como a... Él logra darle un sentido como a esta experiencia. Él era poeta y se logra hacer desde ahí un trabajo bien interesante, y el paciente pues al final estaba tranquilo. Con la esposa lo que hicimos fue, todo el equipo, estoy hablando de mi equipo, logramos que la esposa logre comprender la necesidad de sus opioides, de comprender que la idea de nosotros nunca es, y por eso la relación de ayuda, tenerlos dormidos o dopados, sino que necesitamos que no haya pues dolor, que el dolor quita calidad de vida, que esa sensación de asfixia o la disnea pues también le generaban a él sufrimiento. Entonces fue un trabajo con ellos, conjunto del equipo, todos intervenimos en esto, cada uno desde su área, pero muy unidos en el quehacer. Bueno, está ahí la presentación, vamos a dar paso como a las preguntas. Bueno, entonces a partir de este momento abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que pueden levantar la manito para hacerles la palabra, o también a través del chat nos pueden hacer sus preguntas o también aportes en caso de que tengan. Acá tenemos una pregunta que nos hace Luisa Salazar y nos dice: hola, ¿cómo se llama el manual de cuidados paliativos? Bueno, el que nosotros manejamos dentro el propio pues, de Colsanitas y con la New Health Foundation, que es una fundación, está en España, y esta es como la que da como el aval de que nosotros pues seamos un equipo de cuidado paliativo por excelencia. El manual propio que nosotros manejamos es el del New Palace. Lo maneja el equipo y lo manejan aquellas entidades que estén avaladas por la New Health Foundation. Bueno, ¿alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta? Por aquí leo una: actualmente con el COVID se ha dado acompañamiento con las familias. Sí, digamos que desde el ámbito domiciliario, que es en el que estamos, hemos tenido algunos pacientes que se han contaminado con COVID y los hemos acompañado pues desde la intervención propia, eh, de la alta carga emocional que se presenta, pues porque es un tema que genera muchísimo temor y en el proceso de duelo anticipado. E incluso nosotros también, no lo puse en las diapositivas, pero acompañamos y hacemos un seguimiento a nuestros pacientes, perdón, a las familiares de los pacientes
una vez ellos han fallecido. Entonces estamos atentos a que no vaya a haber duelo complicado y les hacemos un seguimiento telefónico, pero estamos pues pendientes y atentos a esas necesidades, o así hay que remitir, por ejemplo, porque pues, hacen parte del equipo de Colsanitas, entonces si hay que remitir, remitimos, pero estamos muy pendientes. Y propiamente con el COVID sí hemos tenido algunos casos y se han manejado y abordado hasta el final pues, de vida o cuando también supera el contagio. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, ay. Sergio nos pregunta sobre las perspectivas psicológicas que priman a la hora de ser parte de estos grupos de cuidado paliativo. Yo creo que la perspectiva como tal es una perspectiva, a ver, muy humanizada, yo pienso, y desde lo personal, que es una perspectiva también muy compasiva, muy ética y muy profesional. Hay que estar formándonos, hay que estar actualizándonos y también hay que estar trabajando pues sobre nosotros mismos, porque hay temas que si nosotros no los hemos elaborado de alguna manera, abordarlos con la familia o con los pacientes que no fluye, no es como genuino. Entonces el trabajo personal es muy importante y desde lo psicológico, pues yo creo que cualquier, perdón, abro aquí, y desde lo psicológico entonces la perspectiva de intervención, la que tengamos, yo creo que aquí no incluso, no se trata de posturas teóricas, incluso hay que saber un poco de lo que tenemos que hacer. Yo tengo que reconocer ciertos aspectos como desde lo cognitivo-conductual, pero también hay bases desde el humanismo, por ejemplo, que me son muy útiles. Entonces, un poco eso. Laura nos pregunta, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta cuando se hacen acompañamientos a pacientes con tratamientos biológicos? No, yo creo que, Laura, todo es importante. O sea, vean, lo primero que tenemos que hacer es que haya control del dolor. Eso es lo principal. Cuando hay un buen control del dolor y del síntoma, el paciente va a poder abordar otros aspectos desde ese enfoque biopsicosocioespiritual, va a poder abordar otros aspectos como en lo psicológico o con la familia o desde la dimensión espiritual. Entonces, lo primero es acompañar el dolor. Cuando hay un buen control del dolor, podemos abordar esos otros aspectos. Ya a partir de ahí, lo que vaya surgiendo, pero el sufrimiento, mitigar y prevenir el sufrimiento tanto para la familia como para el paciente. Por aquí nos pregunta, ahí se me cerró el chat, Daniela Sandoval, ¿cómo orientan los primeros auxilios psicológicos con la familia del paciente? Bueno, los primeros auxilios psicológicos nos ayudan bastante, por ejemplo, cuando hay que dar malas noticias, en el preparar a esa familia. Por ejemplo, ahorita que hacían la pregunta del COVID, en sus inicios del año pasado, yo tenía que dar malas noticias constantemente porque se salía un poco de lo que hacía el equipo, pero fue necesario en su momento, y era que aparecían personas que no sabían cómo decirle a la familia que había fallecido la noche anterior o el día anterior su familiar. Entonces se hace la preparación para decirle a la persona de una manera que no sea abrupta y que vaya preparándose psicológicamente para ir comprendiendo que esto que pasó fue un fallecimiento. O sea, ahí los primeros auxilios psicológicos pues nos ayudan bastante. Con el paciente en el momento del diagnóstico, aunque el diagnóstico lo hace el médico, pues la entrega de los resultados, pero a veces se apoyan en el ámbito hospitalario del psicólogo. Nosotros los pacientes que tenemos usualmente llegan ya con el diagnóstico porque llegan ya al ámbito domiciliario, algunos no, porque a veces se presenta el cerco del silencio, que es cuando se decide por parte de la familia no contarle al paciente sobre su enfermedad o sobre el estado de la enfermedad. Nuri nos pregunta por contactos y si hay algún grupo de voluntariados. Nuri, ahorita estamos promoviendo ese grupo de voluntariado, entonces, bueno, no sé cómo podemos hacer el enlace por si tenés interés en el tema, pero sí estamos formando el grupo de voluntarios en este momento. Si quieres, ahora yo le puedo compartir a Nuri tu contacto. Perfecto, me parece. Listo. ¿Cómo abordar la deshumanización del personal de salud? Nos pregunta por acá.
Listo, Luisa. Bueno, Laura nos pregunta por la deshumanización. Bueno, la deshumanización me gusta entre comillas porque es un término muy frío. A mí no me gusta personalmente. Yo lo que digo es que vamos educando a los compañeros en esa visión paternalista que usualmente se presenta pues como en el ámbito de la salud. Yo creo que los vamos educando un poco en otras posibilidades de relacionarnos con el otro, creería yo que muy compasivas. Entonces, por ejemplo, el año pasado estuvimos trabajando eso con el equipo total de la clínica Colsanitas, con todos los médicos, no solo los de cuidados paliativos y con las enfermeras, y era ese reconocimiento de lo vulnerable del otro, pero de nosotros mismos, el reconocimiento también de lo que es el ser compasivo y cómo podemos entrenar un poco en la compasión. Bueno, nos preguntan que cómo acceden las familias al acompañamiento. En los hospitales hay equipos de cuidado paliativo. Creería que todos los hospitales de aquí lo tienen. Las Vegas, las Américas lo tienen, el Pablo Tobón tiene su equipo de cuidado paliativo. Nosotros, por ejemplo, hacemos, pues es para los pacientes de Colsanitas de medicina prepagada, pero digamos que ahí están los equipos. Ya el equipo, Sura también los tiene para su prepagada y creo que también lo debe haber para las EPS, solo que somos equipos diferentes. Están a través de los medios de salud, digamos que con las entidades y las instituciones propiamente regulando los acompañamientos que se hacen. Pregunta Daniela, cuando se presenta el fallecimiento del paciente, ¿cómo intervienes o qué estrategias utilizas cuando un familiar evita hablar de la pérdida? Bueno, Daniela, pues cuando se presenta el fallecimiento, la mayoría de nuestros pacientes fallecen en casa, entonces tratamos de hacer la intervención de duelo anticipado. Los médicos nos dan el reporte, nos dicen este paciente está en este estado, entra en fase final, podemos prever que pues posiblemente pronto fallezca y vamos a hacemos la intervención en duelo anticipado, lo cual hasta el momento nos ha evitado que precisamente esto que dices, evitar hablar de la pérdida, hasta el momento no nos ha pasado. Pero la intervención que se hace inicialmente es acompañar en ese estado o en esa fase inicial del duelo, el shock, y vamos haciendo seguimiento y vamos orientando un poco que la persona conozca. No nos detenemos mucho ahí porque incluso es telefónico, pasamos de lo domiciliario a lo telefónico, pero los vamos acompañando en eso que empieza a surgir. Entonces la intervención se centra en las emociones, en las sensaciones que vayan surgiendo, en esos pensamientos, a veces aparecen pensamientos, sentimientos relacionados con la culpa y vamos haciendo la intervención en duelo, acompañando ese duelo. Raquel también nos pregunta por el voluntariado, entonces ahorita les comparten mis datos, porfa. Pues dice Raquel, en las clínicas mencionadas es un servicio por la EPS, sí, pues para personas que estén pues dentro de los servicios prestados por las clínicas o los hospitales, y si una persona está en un momento crítico de la enfermedad o en una fase final o la familia no quiere que fallezca en el domicilio y se van para un servicio hospitalario, pues allá debe estar el equipo acompañando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Yo les agradezco mucho la participación. Este tema es bastante interesante. Es otra forma de acompañar, es otra forma de hacer intervenciones, es otra forma de relacionarnos con los pacientes y es una forma, yo la llamo una forma amorosa de hacer el acompañamiento y de hacer las intervenciones y acompañar no solo al final de la vida, sino durante un proceso de enfermedad. Quedo pendiente de las personas que quieren hacer pues como parte del voluntariado, que están interesadas. Podemos hacer una segunda parte, más adelante lo miramos y ahondamos un poco en el tema de la muerte y en esta construcción social de la muerte, y que nos dé paso para hablar de cómo acompañar al final de la vida.
Bueno, entonces, dado que no tenemos más preguntas, agradecemos a Sara por compartirnos su valioso conocimiento y también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este importante espacio. Nos esperamos en los próximos encuentros que estamos organizando con las facultades y que les estaremos compartiendo. Que tengan una feliz noche. Gracias.